Ni pueden matar los libros, ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato. Ah, es la misma de siempre. Tan hermosa, la estoy viendo en un video, por eso me distraje. Mirá vos. Estoy viendo en este momento. Si no serían pesadillas. ¿Qué haces, Marquito? Dios me libre, ¿eh? Tantas cosas yo volví en todos también se lo va a llevar. Sí, ¿Qué me caso? como Mary Poppins, mira, así volando, con maravillas, sí. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la Sultana? ¿Bien? Arranca aquí, caballero de día. Lo vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana, con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. 3 minutitos pasaron de las 8 de la mañana de este día jueves, el jueves 29 de enero del 2026. Ya ubicados en tiempo y espacio, dando comienzo a este programa, tengo que cumplir con el ritual cotidiano, que es presentar a esta gloria de la radio argentina, que ahora la está rompiendo en el streaming. La verdad, locutora nacional por el ICE, una gran profesional, locutora nacional y popular, porque así lo decimos nosotros, una gran persona. Está aquí Florencia Ibáñez. Flor, querida, ¿cómo te va? Buen día. Suena, gracias Roberto, todo el corazón. Yo me río, pero la verdad que es hermoso venir aquí con vos. Vos sos hermoso. Y Cintia también, porque me distraje cuando la nombraste, porque estaba mirando y estaba embelesada, yo, como siempre. ¿Viste lo linda que es, no? Bueno. No, está tremenda. Hablando, yo en serio lo digo, es una cosa tan hermosa. Porque estaba leyendo que están con el tema, qué interesante. Dice, Milei se quiere quedar con el sable corvo de San Martín. Sí, claro. Entérate por qué el símbolo de la libertad de América y la soberanía debe estar en el Museo Histórico Nacional. Interesante, es un video que se está viralizando con Cintia Ottaviano, ¿eh? Le añado una cosita. ¿Cómo no? Le añado una cosita porque Milei va a secuestrar, va a robarse el sable corvo ahí del Museo Histórico Nacional y se lo va a dar al regimiento de granaderos a través de un decreto que funda y argumenta en otro decreto de una dictadura, la dictadura Onganía. Los mismos principios que tuvo Onganía es lo que va a utilizar el granadero Milei. Ustedes saben que el regimiento de granaderos lo nombró granadero a Milei. No sé si lo tenían presente. Ustedes dirán, no pueden por altura. No, sí. Un día le festejaron el cumpleaños, la fanfarria Alto Perú, creo que le tocó el feliz cumpleaños. Y la devolución de gentilezas es esta, digamos, ¿no? Además, los granaderos lo nombraron granadero de honor al presidente. Así que bueno, ¿se acuerdan de Gabriel Di Meglio, el director del Museo Histórico Nacional? Sí. Bueno, voló por los aires porque se oponía a esto, desde ya, como se oponen la mayoría de los historiadores. Claro. Algunos más de derecha hablan de el uso político del pasado. Entonces critican a Milei y a Cristina, porque Cristina repuso el sable donde tenía que estar por mandato de los herederos de Rosas, ¿sí? Otros directamente, uno que rajaron del Instituto San Martiniano, que lo rajaron. Hoy está acéfalo el Instituto San Martiniano, salió a decir que estaba muy bien, porque si no se lo iban a robar los comunistas de vuelta, una cosa por el estilo. Y después hay otros que desde ya desde una perspectiva historiográfica más nacional y más popular, dicen, respetemos esto que es un patrimonio público, no es un patrimonio militar, es un patrimonio público, porque así lo decidieron los herederos. A Martín se lo da a Rosas, a su hija, y así, en línea
sucesoria hasta que fue donado al Museo Histórico Nacional, que es el lugar al que pertenece este sable, que de paso, hay que decirlo, es el sable con el que San Martín liberó 3 países. ¿Qué te parece? O sea, es un valor simbólico alto. Así que sí, lo hace muy bien Cintia con ese videito. Creo que lo van a estar viendo en unas horas por ahí porque empezó a girar. Bueno, dicho esto, que es como, por eso pasan cosas. Pasan cosas, pero es que me distraje por eso, y solo recordar qué hermoso debe estar el video también de Cristina cuando con tanto amor lo coloca, ¿no? Como abren una... es todo un símbolo, todo ese día fue un festejo especial, me acuerdo. Claro, porque en realidad había sido sustraído en 2 oportunidades por la Juventud Peronista en plena época de la proscripción para romper el cerco informativo. Y después repuesto, digamos, ¿no? Claro. Hasta que Onganía decide llevárselo al Regimiento de Granaderos. Ahí está, claro. Y Cristina, ex integrante de la Juventud Peronista, cuando fue jefa de Estado, decidió que tenía que estar donde correspondía. Me acuerdo ese día. Y ahí está, con 2 granaderos. Los que hayan ido al Museo Histórico Nacional van a ver a los 2 granaderos y van a ver la vaina corva, digamos, está ahí en el Museo Histórico. Además se los recomiendo porque a pesar de todo, a pesar de Milei, de lo que sea, a pesar de que se fue Di Meglio, ellos tienen una curaduría anterior, que es la de Araceli Bellota, gran compañera Araceli Bellota, que fue quien le explicó a Cristina por qué el sable tenía que volver al Museo Histórico Nacional. Y Cristina cumplió con el mandato histórico, ¿no? Lo llevó ahí. Pero bueno, esto lo pueden leer en Proscriptio Soledad. 21 grados 3. 21 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado, pero la humedad 87%. 87, así no se puede. Claro, duele la espalda. La presión 1003 hectopascales, viento del sudeste a 6 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros. Y estamos prácticamente en la antesala del fin de semana, que anticipa que el viernes y el sábado, sin lluvias, pero va a estar bastante nublado, con máximas entre 29 y 31 grados, el domingo a puro sol con 31 grados. Por ahora no hay lluvias a la vista en el AMBA, por lo menos. Bueno, hoy saludamos a la gente que hace rompecabezas, es el Día Mundial del Rompecabezas, conocido mundial. Los campeones mundiales tienen que estar acá. En serio. No me cabe ninguna duda que los campeones mundiales tienen que ser argentinos. Argentinos, somos los que tenemos una mente especial, ¿no? Sí. Bueno, es el Día Mundial del Rompecabezas. Era lindo juntarse en familia. Yo pensé que era el rompe otra cosa. Ahí también somos campeones. También. De romper, en fin. Bueno, Pepe rompe. El libro de hoy de la LEF que se va a estar sorteando el viernes es un combo maravilloso. Este año todos los viernes sorteamos un combo. En este caso, Dostoyevsky. Son El Idiota, Crimen y Castigo, Humillados y Ofendidos. Mirá, los 3 libros van a ir a parar al domicilio de alguna amiga o amigo oyente que nos escriba. Hasta el viernes tienen tiempo y vamos a dar al ganador al 11 32 000 530. 11 32 000 530. Y mañana viernes sale el voucher de Nutrión Vita, gentileza de Sonia y Rubén, pero tiene que escribirles a ellos para llevárselo rico al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Dicho esto, Roberto, todo tuyo. Allá vamos, qué intrépidos que somos, ¿no? En este verano, hacer un programa en el Estudio Mayor de la 530, todo enero, en vivo, estuvimos aquí. Quiero saludar a este gran amigo, gran periodista también, ¿no? En las horas dulces de la vida, al señor Marco Cittadini. Marquito, muy buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bueno, una alegría estar aquí, La verdad que está hermoso. Está hermoso. Dice, está hermoso. Con cara de, bueno, qué sé yo. ¿Vos jugás a los rompecabezas, Marquito? Está bien. No fui un gran fanático de los rompecabezas, alguna vez tuve algunos cerca, porque hoy es un día, ¿no? Claro, sí. El Día Mundial del Rompecabezas. Mira, alguna vez hice uno, me acuerdo con un gran castillo alemán, ¿te acuerdas que sí. Las fotos de los castillos alemanes eran como... Gente que es fanática, ¿viste? Que los hace en la mesa Sí. El living, pone así y la familia va poniendo. ¿Y después qué hacen? ¿Los enmarcan o los guardan? No, los desarman. Los desarman. Hasta la próxima vez, le sacan una foto y la próxima vez. Claro. Y compran otro. Y son fanáticos. No, los que realmente son fanáticos. Sí. Piezas. Sí. ¿Hay de cuánto? 10.000 piezas. Sí. 24.000 también, ¿eh? Y son caros, son un lindo regalo. Ajá. Sí. Qué laburito. ¿En serio? Sí, vamos a tener que contratar uno de esos, ¿no? Para el 2027, para que se haga cargo de todo. Sí. Pero no sé si va a poder. Te digo la verdad.
No sé si va a poder. Bueno, dicho esto, un gran abrazo a todos los que tienen hobbies. A todos los que tienen algún tipo de hobby. Nos cuentan al 11 32 000 530 qué hobby tienen. ¿Qué hobby tienen para...? Algunos es el armado rompecabezas, otros arman avioncitos, están los que juntan estampillas, están los que juntan monedas, están los que juntan billetes, pero esos son todos amigos del Toto Caputo. 11 32 000 530 nos dicen cuál es el hobby que tienen o les gustaría tener, porque siempre se está a tiempo de empezar un hobby, ¿no? Claro que sí, ¿qué te gustaría? Claro. Yo después le cuento el mío, pero ahora vamos a empezar con la primera entrevista. Silvio, llévatela y volvemos. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La verdad es que los trabajadores de la Granja Tres Arroyos, ahí en la planta de Pilar, vienen con medidas de fuerza, ¿sí? En función de el incumplimiento de pagos salariales de la empresa. Algunos hablan de un principio de acuerdo, no sabemos cuál es la información de último momento, pero bueno, es una crisis en el sector claramente que tiene a todos tanto alarmados, porque marca una crisis real, que es que los trabajadores no tienen el salario completo, en algunos casos no tienen ni siquiera el aguinaldo. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí en Tres Arroyos. En la Granja Tres Arroyos está Alejandro Bazán, ¿sí? En línea, él es trabajador de la granja. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Roberto Caballero, Marcos Cittadini te hablan aquí de la 530, la radio de las madres. Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo anda, Roberto? Bien, Alejandro, vos me podés hacer un balance de la situación al día de hoy. Contanos un poquito también para la audiencia, digamos, la lucha que vienen dando. Mire, nosotros desde el jueves pasado que venimos con la medida, estuvimos jueves, viernes sin faenar y bueno, y ahora todos esos 4 días también sin faenar porque la empresa no está incumpliendo con el tema de los pagos. Uh-huh. Habían puesto un cronograma de pago anterior al que puso ahora, sí, y no lo cumplió. Nos deben un 30% del aguinaldo y nos deben la primera quincena de enero. Ajá. Y anteriormente al cronograma que nos dieron la semana hasta el martes, ya habían fallado en la anterior, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, se juntaron la empresa, el sindicato, el Ministerio de Trabajo y hicieron un cronograma del 30% que nos deben del aguinaldo, lo quieren pagar en 4 veces. ¿El 30% en 4 veces? Sí, 25% de cada parte. Depositaron una sola cuota y después la quincena que nos están debiendo lo quieren pagar en 5 veces. El pago y todos los pagos de las quincenas que vienen hasta el mes de mayo lo quieren pagar en 5 veces. Lo que el sindicato le había propuesto era que nos den una garantía, que haya un banco de garantía para que nos paguen en fecha como tiene que ser, como lo venían haciendo. Esto ya venimos nosotros desde el año pasado. Ajá. Desde el año pasado, desde que se empezó a empeorar la crisis, no tan solo a nosotros, a muchas empresas, nosotros le dimos una mano a la empresa. No dijimos nada, yo volví de vacaciones el año pasado y cuando llego y empiezo a trabajar me encuentro con que empezaron a pagar en cuotas, entonces nos juntábamos en el comedor, en el mismo puesto de trabajo y hablábamos y bueno, nadie decía nada porque venían pagando día tras día. Empezaban el lunes, martes, miércoles, jueves y pagaban en fecha y bueno, íbamos dando una mano durante un año. Después empezaron a correr los días, no lo pagaban, nadie decía nada, pedíamos información o recursos y nadie decía nada. Siempre nos decían que Casa Central que manda y a ellos no le decían nada y así fueron pasando todo el tiempo y bueno, hasta que llegamos a este límite que no tenemos respuesta de ningún tipo, ¿no? O sea, pasaron las fiestas con esta incertidumbre, imagino que alguno pretendía tomarse algunos días de vacaciones y esto evidentemente en este estado era difícil la cosa también, ¿no? Las vacaciones sí, como usted, la fiesta como usted dice,
la incertidumbre si es que vamos a cobrar, si es que cuando volvíamos iba a estar el portón cerrado, pero hablando de las vacaciones, ya del año pasado la gente salía de vacaciones, iba y volvía y todavía no había cobrado. Claro. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Sí, claro. Hay compañeros que volvieron ahora de vacaciones y todavía no le han pagado. Alejandro, ¿qué es lo que, argumenta la empresa, digamos, ¿no? Para esta insolvencia en relación al pago de salarios y aguinaldo? Ellos, primeramente, habían puesto el estado de crisis, concurso preventivo de crisis. Sí, famoso preventivo de crisis. Sí. Bueno, nosotros no dijimos nada, acompañamos, pero acá la faena siempre fue la misma. Acá la faena, nosotros somos la minoría porque ellos tienen otra planta en Sarmiento y otra planta en Entre Ríos, que son las más grandes. Nosotros somos 350 empleados más o menos, operarios que estamos acá, pero acá siempre se faenó 12 camiones. Y si no eran 12 camiones de pollo, eran, póngale 6, y después lo demás era gallo y gallina. Y el gallo y la gallina se exporta. Claro. Pero ellos no lo cobran en pesos. Claro. Eso va toda exportación y nosotros sabemos que lo que sale de acá, ahora si usted me dice que bajó la producción y se faena la mitad o menos de la mitad, bueno, no pasa nada, seguimos adelante, pero nunca bajó la producción. O sea, Alejandro... Y acá se hizo la misma producción, inclusive con menos gente, porque gente que se ha ido, gente que han echado, gente que está enferma, gente que está lastimada, y se faena la misma cantidad con menos gente. Alejandro, o sea, no puede ser achacable entonces a un problema de ventas, a un problema que esté relacionado con la crisis que atraviesan otros sectores, que es muy marcada y en algunos casos se ven procesos preventivos de crisis por esta situación. No es lo que sucede con Granja Tres Arroyos, pero no viene de ahora igual este tema, ¿no? No, esto no viene de ahora, esto ya viene del 2023. Le estoy hablando de la época de la pandemia. Nosotros hemos trabajado en la época de la pandemia, nos hemos contagiado acá, hemos trabajado en las condiciones que pedía el gobierno y cuando se terminó la pandemia nunca nos dieron un bono de nada, ni siquiera 2 pollos nos dieron. Nada. A otras empresas que no son alimenticias nos hemos enterado que le han dado un bono por haber trabajado la pandemia y a nosotros nunca nos dieron nada. Claro. En las 2 fiestas que pasó, el año pasado y este año, no nos dieron la caja navideña. Entonces no hay voluntad de nada de parte de ellos. Alejandro, imagino que en este contexto, que es sin duda de preocupación, esta incertidumbre de la que hablábamos, ¿hay espacio también para pensar o hablar alrededor de, no sé, la reforma laboral, lo que se viene, lo que se va a votar en el Congreso? ¿Han hecho asambleas? ¿Conectan esto que sucede con lo que el modelo más en general quiere para los trabajadores o no? Contame un poco cómo es el día a día de un conflicto de estas características, si la realidad se les mete por la ventana o no, o está dentro, o se habla solamente de lo que sucede ahí en la planta. Sí, comentario del día a día entre los muchachos, entre los compañeros, de que ellos, lo que pensamos nosotros, que están especulando con la reforma laboral, que yo hace 14 años que estoy acá, y de ahí para abajo, y son el que menos tiene debe ser 5 años. Entonces, creo que están queriendo sacar toda la gente de antigüedad, pero bueno, ellos... Hoy nos enteramos que en Entre Ríos les han pagado la quincena, les deben el aguinaldo. Y lo que pasa es que en Entre Ríos ellos faenan el doble que nosotros, son más de 900 empleados. Claro. Tienen 2 turnos de faena. Entonces, lo que no faenamos nosotros, ellos acá, si nosotros faenamos 12 camiones, se llevan 6 a Entre Ríos y 6 a Sarmiento y listo, se terminó y nosotros quedamos acá a la deriva. Y que de alguna manera quieren usar las posibilidades que le daría la reforma laboral para achicar, para ajustar, para despedir. Claro, sí, tal cual.
tal cual, porque ellos están viendo que con la antigüedad nuestra, supongo yo, que están perdiendo mucha plata. Porque con la reforma laboral se saca la antigüedad y plata que ellos están perdiendo. Alejandro, pero vos... Lo único No, decime. porque lo único que nosotros en ningún momento queremos estar en esta situación de estar parando, porque es la primera vez que se está haciendo una medida de esta. Yo hace 14 años le digo que estamos acá adentro y nunca pasó esto. Lo único que pedimos es que nos paguen lo que nos deben. Nosotros ya lo trabajamos, ya lo tenemos ganado, no le estamos pidiendo ni un bono, jamás le reclamamos, como le dije, el bono que se le dio a todas las empresas que han trabajado la pandemia, jamás le hemos dicho nada, jamás le golpeamos la mano por una caja navideña, no dijimos nada, simplemente lo nuestro, lo que hemos ganado, que los paguen, y acá no estamos pidiendo ni aumento, ni un bono, ni nada, es simplemente plata ganada, nada más. Alejandro, desde acá te mandamos un fuerte abrazo y en voz a todos los compañeros allí del frigorífico. Ojalá que se resuelva y ojalá que estas medidas de lucha que están implementando, bueno, hagan que se les complique, digamos, los planes que tienen, ¿no? Y desde ya, bueno, que puedan recuperar un poco la tranquilidad perdida y sus salarios, que como bien decís, ya están trabajados. Bueno, le agradezco mucho por el tiempo que nos dio para que la gente sepa que no es que la gente no quiere trabajar. Venimos acá porque necesitamos trabajar y necesitamos llevar sustento para la casa, pero de ellos no hay voluntad de que quieran pagar o que quieran arreglar las cosas. Total. Así que bueno, esperemos que sí, como dice usted, que se mejore, que podamos llegar a un buen acuerdo y bueno, y arrancar de vuelta. Abrazo grande, Alejandro. Gracias a usted, hasta luego. Alejandro Bazán, trabajador del frigorífico Granja Tres Arroyos, allí está la planta Pilar, bien describió él, son 3 plantas. Se mantuvo la faena, ellos faenan pollo, gallina, se mantuvo la faena, no es que cayó ni la producción ni la exportación, pero han discontinuado el pago de salarios, hacen o prometen planes bajo supervisión incluso del Ministerio de Trabajo, bajo la supervisión del sindicato, que después incumplen aún la cuotificación de salario, el pago en cuotas, pero aún eso que está rubricado y firmado lo incumplen, no una vez, sino 2 veces lo hicieron. Y esa sabiduría, ¿no?, que tienen los laburantes, esa sabiduría de decir, che, mirá, me parece que con el tema de la reforma se están de alguna manera preparando para o despedir barato o cambiar las modalidades de la producción, te generan el problema del pago de salario para que después vos, una vez que te lo recomponen al 100%, aceptes nuevas condiciones de trabajo. Claro. Desgraciadamente el gobierno de Milei a veces lo vemos solo desde una perspectiva financiera, pero lo que está generando, y creo que la reforma laboral tiene mucho que ver con eso, lo que está generando en las relaciones laborales es un escándalo, porque las patronales, sobre todo buscando una mayor rentabilidad, o sea, ¿vos qué le pedís a un empresario? ¿No? El empresario no es un cura, no es un sacerdote, quiere hacer plata. Sí. Quiere hacer plata. La plata que la quiere hacer del modo en que la legalidad permita. Si vos del gobierno estás sacando un proyecto de ley que tiene las características del proyecto de reforma laboral, que en realidad es un retorno al esclavismo, es al preperonismo, ni siquiera al preperonismo, es al peirigoyenismo, sí. La reforma quiere implementar. ¿Cuál es el mensaje que les das? Bueno, fíjate, pues vas a poder maximizar tu renta bajando costo salarial con esta nueva norma. Empezarlo a hacer, empezar a generar las condiciones para que eso pase. Claro. ¿No? Esto es como la gente, cuando una empresa despide, y en general despide mucho personal, se arma un conflicto en defensa de los puestos de trabajo. La mayoría de las veces esa defensa de los puestos de trabajo después termina simplemente reclamando la indemnización. Claro. Porque llega un punto en el que los trabajadores no tienen, se hace el fondo de lucha, el fondo de todo lo que vos quieras, pero llega un punto que los trabajadores dicen, bueno, necesito plata para seguir. Sí, sí. De ahí, hoy lo que ofrece el gobierno, más que indemnizaciones, son aplicaciones. ¿No? Digo, tipo 15 años trabajando en la faena, y bueno, capaz que después pasó un Uber. Si tiene una motito, el moto Uber también. ¿Viste que ¿Sabes que me está pasando mucho? Que en el canal donde trabajo cubrimos muchas de estas. En la planta de Tres Arroyos hay un móvil permanentemente. Sí, en Pati también. Sí, lo mismo en Lustramax, qué sé yo. Y pasa muchísimo que lo escucho, y a veces he hablado con algunos,
que te dicen, perdón, recién llego porque estaba haciendo una changa, recién me llego porque estaba haciendo un viaje. No, los que están en la lucha, resistiendo para que no los rajen, para que no le paguen 18 cuotas y lo que fuera, van, hacen un viaje o hacen una changa o lo que fuera y vuelven a la lucha. Esto es algo novedoso, ¿no? Digo, por la cuestión esta de las aplicaciones. Bueno, ayer hubo una reunión, estuvo Aguiar, Furlan, sí. Se armó como una cosa un poco incluso más amplia que los 25 de la otra vez. En la sede de la UOM. En la sede de la UOM esta vez, pero bueno, tiene gremios de servicios, gremios industriales, alrededor de 50. Sí. Alrededor de 50, que llaman a parar y a movilizarse el día que se empiece a tratar la reforma laboral en el Congreso de la Nación. Es decir, se anticipan un poco a lo que todavía la CGT no resolvió, ¿no? Recordemos que la CGT, la estrategia es, esto ya está en el ámbito legislativo, lo tienen que resolver diputados y senadores. Y nosotros vemos, si tenemos que movilizar o no, nosotros vemos. Acá hay un grupo de sindicatos que dijeron, no, nosotros vamos a movernos. En ¿no? Córdoba el 5, en Rosario el 10. Bien. Van a estar movilizando. En contra de la ley de, entre comillas, modernización laboral, modernización del siglo XIX, digamos, Sí, ¿no? Pero rarísimo. la modernización de la que habla el gobierno. Ahora, también hay que decir que estos conflictos que se dan en muchas fábricas, en muchas plantas, en pequeñas empresas, en grandes empresas, en casi todo el ámbito laboral, y que hoy se empiezan a dar este tipo de fricciones entre la relación entre capital y trabajo, bueno, muchos trabajadores hacen o enfrentan a estas patronales desde una posición de debilidad estratégica, diría yo, que es que la propia CGT medita. ¿Se entiende lo que digo? Medita. La propia CGT reflexiona, pero no toma en este tipo de conflictos un papel activo. Con lo cual la mayoría de estos conflictos se dan en el desamparo total. Es la fuerza que puedan tener los trabajadores, en muchos casos apoyados por las familias, algunos partidos políticos, la comunidad en algo, pero digamos son luchas que se agotan después de un tiempo, porque no hay una disposición del movimiento obrero organizado a sostener estas peleas, y casi todas de algún modo u otro se terminan extinguiendo en su parcialidad, ¿no? en su realidad. No quiero decir que a veces no se logren victorias, a veces sí, claro está. Pero digamos que en línea general, en el aspecto más amplio, cuando vos mirás todo el escenario, y hay un repliegue muy importante de la dirigencia. Sí. Sobre todo cuando vos tenés un contexto que va en esa línea, ¿no? Ajuste, destrucción de empleo, destrucción de la industria nacional, bolsillos más flacos, por ende se vende menos. Cuando todo eso pasa, vos quedás en la retaguardia, ¿no? Tratando de sostener, como vos decís, algunas condiciones mínimas. Voy a decir algo que es la contraparte que alguno lo va a poner contento. No creo que la audiencia nuestra la ponga demasiado contenta, pero vas a tener Uber cada vez más baratos. Así como tenés ropa cada vez más barata. La ropa porque te viene de China, con Temu y todas esas cosas. Y el Uber porque vas a tener tantos brindando el mismo servicio que, como ustedes saben, va a tender a bajar el precio de los viajes. Yo no uso, pero no uso aplicaciones, pero la gente cercana a mí, de la familia que usa, me dicen, parece que te estuvieran esperando la vuelta. ¿Viste? Porque pedís un Uber y a los 22 segundos está. Sí. Totalmente. Esa es la realidad hoy. Sí. Esa es la realidad hoy. Imagínense que se va a profundizar después, ¿no? de esta reforma o modernización, que es una especie de vía libre para clausurar definitivamente los convenios colectivos de trabajo como escalera de promoción social y creación de clase media. Porque vos vas a tener una clase obrera, un movimiento, trabajadores que no van a llegar con sus salarios a la línea de pobreza, es decir, vas a tener trabajadores pobres con una baja sindicalización, producto también pierden la razón de ser muchos de los sindicatos. Si te rompe el convenio colectivo, ¿qué sos? Un club de reunión. Y una realidad laboral que va a ser, algunos incluidos, con algunos gremios grandes, ponele, los gremios industriales jodidos, los más jodidos, por supuesto, y algunos que otros sí que va a funcionar porque funciona la exportación. Es muy valioso lo que hacen los aceiteros, a pesar de
que no es un gremio significativo numéricamente, están en una de las partes más dinámicas, que es la exportación de granífera, digamos, ¿no? Con lo cual, de lo que sería la industria oleaginosa. Pero ellos se enganchan en todas, hay que decir, ¿no? Están siempre reclamando, se suman a los movimientos en contra de la política de Milei, están en contra de la reforma laboral. Ponele que ellos tengan una situación, pero que el resto de los sindicatos no van a poder sostener. No lo van a poder sostener. Vamos a volver, en serio, a la ley de contrato de trabajo original, y acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Es más, en algún momento, acuérdense lo que les digo, en algún momento la empresa te va a resolver el triste problema de ir a votar. El triste problema de ir a votar te lo va a resolver la empresa, porque te van a agarrar los documentos, te los van a devolver sellados. Más allá de que alguno va a ir a votar en serio a Milei por la reelección, no tengo ninguna duda, porque ese es un poco el escenario y el panorama que hoy tenemos, en tanto y en cuanto la oposición no entienda que hay en la Argentina una crisis de representación, y que esa crisis de representación tiene mucho que ver con las dirigencias, ¿sí? Y en esto no estoy haciendo distingos, con las dirigencias. Hay cosas que la dirigencia está haciendo que a la gente no le gustan. 32 minutos pasaron de las 8 de la mañana, nos vamos a ir una tanda. Me dice por acá, que comentemos lo de San Fernando. Bueno, en San Fernando estalló un incendio enorme a eso de las 2 de la mañana en una fábrica, Moto Will, creo que es, algo así. Sí, creo que sí. Hay 15 manzanas sin luz en este momento. En principio se quemaron muchas casas. Había 15 dotaciones de bomberos también trabajando. Así que bueno, en principio pareciera que no hay víctimas sino humanas, sino un destrozo, enorme destrozo, ¿no? Mucha gente, obviamente, eso lo va a hacer sufrir. Otto Will, ahí está. Uy, mirá, Otto Will. ¿en serio? Sí. Una marca importante. Sí, importante. Sí, Mucha claro. venta de productos de cosmética y todo, sí, tal cual. Bueno, explotó por los aires. Ojalá que no se presenten víctimas, digamos, fatales después de lo ocurrido. Ojalá que sean solamente pérdidas materiales. Así todo es de una dimensión muy importante. 15 manzanas a la redonda afectadas. Estamos hablando de realmente una especie de catástrofe. 33 minutos pasaron de las 8. Vamos a una tanda. Cuando regresamos, recuerden, este programa dura hasta las 10. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Banca a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Roberto Goyeneche, un día como hoy, hubiera cumplido 100 años. Hoy es el centenario de Roberto Goyeneche, no sé cómo en todos los subtes de la ciudad no lo ponen en los parlantes. 100 años del polaco que nació en Saavedra el 29 de enero y que partió un 27 de agosto de 1994. Así que vamos a estar recordándolos con algunos tangos, si te parece bien. Me parece muy bien. Bueno. Me parece muy bien. Antes de darle el pase al señor Marco Cittadini, así repasamos las noticias. Quiero recomendar una nota de Daniel Rosso, el director de esta radio, publicada en página 12, que se llama 1111. Si tienen ahí el buscador, ponen 1111, obviamente alude a San José, 1111, donde está presa Cristina Fernández de Kirchner. Y realmente es una columna de Daniel brillante. Creo que habla de muchas cosas que a veces algunos resumen en una o dos palabras, y él se ha tomado el trabajo de con muchas palabras construir una sensibilidad, que es la que creo que está faltando. Él plantea algo así como que están extraviadas lo que serían las jerarquías afectivas, o las prioridades afectivas dentro del movimiento nacional y popular, en particular dentro del kirchnerismo. Así que bueno, fíjense, si tienen un tiempito, sepárense la hora para después leerla. Se llama 1111, salió publicada en la versión digital del diario Página 12. Es el director de la radio y es un tipo con una enorme comprensión de lo que sucede y una enorme también capacidad para poder contarlo. Así que se las recomiendo, casi yo diría, como lectura obligada. ¿Está? Señor Marco Cittadini, vamos. Bueno, vamos para adelante. Sí, obviamente vamos a escuchar a Javier Milei. Ayer estuvo en el Museo del Holocausto el presidente. Bueno, y habló de varias cuestiones más vinculadas a la geopolítica, obviamente. Escuchemos lo que decía Milei. A medida que pasa el tiempo vamos cobrando conciencia de que en el mundo de creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable. Basta con echarle un vistazo a la realidad actual para darse cuenta que de esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza. Esta vez en malvada comunión con la extrema izquierda global y el terrorismo islamita. Una amalgama internacional de ideologías que han hecho causa común en contra del Estado y el pueblo de Israel, atribuyéndose responsabilidad por carencias propias o proyectando en ellos su inherente maldad. Un movimiento que mata sin piedad a víctimas inocentes, como sucedió en los ataques del 7 de octubre de 2023, donde más de 1.200 personas fueron asesinadas y más de 250 fueron capturadas como rehenes. Desde mi rol como presidente de la Nación Argentina, he aprovechado cada oportunidad y cada plataforma para denunciar los acontecimientos a los que el mundo parece hacer oídos sordos. Gracias a Dios no estamos solos y el mundo ha empezado a recuperar la cordura, con un aporte fundamental por parte del presidente Trump y los Estados Unidos. Mediante la creación de Support of Peace, el presidente Trump ha dado un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global, impulsando y defendiendo los valores judeocristianos. Una fuerza que haga de contrapeso frente a una locura que ya está cobrando una magnitud preocupante. Como he dicho en alguna oportunidad, la mejor forma de combatir el mal organizado es mediante el bien organizado. Por eso es necesario que quienes creemos en la libertad nos mantengamos unidos frente a las fuerzas de la tiranía, que siempre espera que nos distraigamos, aunque sea un momento, para tomarnos por sorpresa. Bueno, ahí está entonces el presidente de la Nación utilizando un aniversario que es de la humanidad, como es el de la Shoah, para hablar de su alineamiento político, ¿no? Básicamente, para justificar su alineamiento político. Es un contexto complicado, ¿eh? La verdad que estamos en un momento muy difícil, con discusiones muy amañadas. Ayer, por ejemplo, Waldo Wolf publicó nuevamente en la Argentina listas negras, ¿no? Publicando los nombres de quienes, según él, hablan en contra del Estado de Israel. Periodistas, dirigentes, la verdad que estamos aceptando el neofascismo con una pasividad que es muy llamativa, ¿no? Y no discutiendo quizá cuestiones que podrían ser discutibles, porque es verdad que el antisemitismo en la Argentina existe y tiene fuerza, pero no es eso lo que se está discutiendo, ¿no? Lo que se está discutiendo es
que si no te alineás con la política del gobierno, Waldo Wolf en esto es ya un socio, por supuesto, directo de Javier Milei, te persiguen básicamente. Hay que decirle a Waldo Wolf que una cosa es denunciar el genocidio en Gaza que comete Netanyahu, que está haciendo, obviamente, tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional por su genocidio, la ultraderecha israelí, aquí como la ultraderecha de Milei, nada más que la ultraderecha israelí. Y otra cosa es el Estado de Israel, que el Estado de Israel, mientras convive en paz con el Estado palestino, esto es una decisión de Naciones Unidas que me parece que no convierte a nadie en antisemita criticar un genocidio. Me parece que Waldo Wolf es el mismo que criticaba mucho a Cristina, ¿no? Sí. Yo creo que en realidad los reactivos frente a esas cosas están demasiado ocupados en discutir otras cosas quizá menos relevantes, y no ocupados en los temas. Están demasiado ocupados en discutir personas y no discutir los temas. Y uno de los temas es esto que vos bien describías, Marquito, el avance del fascismo, del neofascismo, de las formas del neofascismo en la Argentina, las discursividades públicas. Tenemos un presidente que, como sabemos, ha impuesto unas narrativas oficiales, el jefe de Estado, donde los zurdos, los cucas, todos son depositarios de todo tipo de bajezas e improperios. Una vez más nos vamos a solidarizar con Claudia Cesaroni, ¿sí? Porque lo que viene haciendo los estrategas digitales, digamos, de Javier Gerardo Milei y este gobierno libertario, sobre su figura, tratando de instalar el caso Jeremías. Yo ayer lo estaba viendo, ¿no? Un hecho inaudito, que es el asesinato de un chico a mano de otros 3 chicos. Sí, es tremendo, atroz, ¿no? Por supuesto. Sí. La escuché a la tía, sería, que ya hoy se reunió con Patricia Bullrich, allá se habla de caso de Jeremías, con el tema, evidentemente, van a tratar de instalar el tema de la baja de la edad de imputabilidad, o de imputabilidad, y han elegido como blanco a alguien que históricamente ha estado en contra de la baja de esa edad, que es Claudia Cesaroni. Sí. Una estudiosa del tema, una abogada, es la abogada que está llevando adelante nada más y nada menos que la investigación por el intento de homicidio, podemos decir, de Pablo Grillo. ¿Está? No sé si está caratulada así, pero bueno, hay un procesamiento, todo eso lo logró Claudia Cesaroni. Por eso la eligen como blanco. Por eso la eligen como blanco, efectivamente. Estoy adelantando algo que en unos segundos... Perdón. No, pero no importa, que en unos segundos vamos a estar conversando y además repasando en los audios, pero yo ya conversaba con María José Lescano, que es la presidenta de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, alguien que ha estudiado mucho el tema, porque además es una jueza vinculada al derecho juvenil, y lo que decía es, entrar por la baja de la edad de imputabilidad es un error. Ya empezamos mal, decía ella, no resuelve nada y genera nuevos problemas. Lo que no quiere decir que, porque ella misma dice que hay que cambiar el régimen penal juvenil porque es un régimen de la dictadura. Bueno, perfecto, pero bajo los términos de Patricia Bullrich es un error, ¿no? Digo, por donde uno lo mire. Hay algo que es de sana lógica. El derecho penal llega cuando el crimen ya se cometió. Lo haga un adulto o lo haga un chico. Abordar estas problemáticas exclusivamente desde la perspectiva penal a mí me parece de una ignorancia enorme. Los pibes y pibas que llegan a esta situación llegan producto de múltiples factores poco analizados, en líneas generales, poco analizados, donde hay todo tipo de cosas, desde consumos problemáticos, familias destruidas, la crisis de la escolaridad en la Argentina. O sea, cuando vos hacés y componés y decís, che, mirá, hay un montón de cosas de las que no te ocupaste, y ahora crees que el Código Penal te resuelva lo que como sociedad no pudiste resolver en otros ámbitos que son menos violentos, si se quiere. La jueza marcaba esas 3 cosas que acabas de decir. ¿En serio? Sí, mirá. Sí, efectivamente. Esas 3 cosas que acabas de decir, decía, son la previa de lo que después es la aplicación de una pena, pero antes de todo eso, la ley, el régimen tiene que prever una cantidad de institutos que se ocupen de esos pibes. Y además decía otra cosa que me parece interesante y que es contraintuitivo por todo lo que vemos en la prédica de los canales de televisión, las radios y todo esto, y es que decía, nunca, jamás
en las estadísticas, o al menos no se resaltan las estadísticas que existen, se habla de la reinserción de esos pibes. Hay experiencias muy exitosas de cómo esos pibes se dan cuenta de lo que hicieron y cambian su conducta. Pero por supuesto. Ahora, el primitivismo con el que se aborda el tema desde los canales o desde las radios del mainstream en la Argentina, primitivismo, escuchen bien, el primitivismo, casi yo te diría que traslada las discusiones, viste, que a veces se dan en las redes sociales, esa polarización del algoritmo, porque claro, ahora ya estamos grandes y ya sabemos, ¿no?, que el algoritmo trabaja para que nos peleemos, para polarizar y que claramente en esa polarización no haya entendimiento. Bueno, eso está trasladado también, esa emotividad, ese que es lo más primitivo que hay, la emoción, a las pantallas, a lo audiovisual. Pues fíjate que desarmaron la Defensoría del Público, desarmaron INADI, desarmaron todo, entonces no hay regulación sobre lo que pasa en la televisión. Por lo tanto, hay un primitivismo. Cualquiera de las cosas que vos mencionaste exige profundizar en el tema. Por supuesto. Acá van a lo primitivo. Che, ¿qué haces si a tu hijo lo agarran y qué vas a contestar? Sí. ¿No? Aprovechan un caso atroz, que lo es, por supuesto, y es terrible. Pero que la emoción la compartimos, todos tenemos esa emoción. Sí. Pero vos sabés muy bien que un mundo hecho, construido o dominado simplemente por las emociones y sobre todo las más primitivas es invivible. Sí. Para eso hay especialistas, pero insisto, lo primitivo tiene que ver también con que esto se soluciona con el derecho penal. Y yo no sé si eso soluciona algo o no. La verdad, tengo mis dudas. Casi diría que son enormes mis dudas. Pero lo que sí no se habla de todo lo otro. Aparece el narco, y esto lo han hecho las plataformas, el narco como algo positivo en muchos contenidos. Porque la cultura narco entró en la Argentina, entró por la música, entró por la pilcha, entró por las riñas, entró por el algoritmo. La cultura narco está hoy en la Argentina. Y la cultura narco es totalmente, ¿cómo plantearlo? Digamos? No tiene que ver con ni la legalidad ni la convivencia. Es la resolución de los conflictos por la violencia y el asesinato. ¿No? Entonces, hay como una brutalización de los medios, de los periodistas, de los comunicadores. Yo no puedo creer que nos llamen especialistas. Hablan las víctimas. Está bien, sí, las víctimas tienen que hablar y tienen que expresarse. Ahora, 3 veces que la madre dijo tal cosa, son 3 veces, multiplicada por las 18 veces que van a repetirlo, bueno, te da un número ya insoportable, porque eso lo que hace es elevar los niveles de impulsividad, digamos, ¿no? Sí. Ahora también eligen qué discutir, ¿no? Pablo Yedlin publicaba, por ejemplo, tasas oficiales, obviamente, y marcaba que la tasa de mortalidad infantil del primer año del gobierno de Milei subió 8,5 cada 1000. Un retroceso de 5 años en la tendencia. Eso no se discute. Eso también podría provocarnos emociones primitivas. También podría pasar, pero no. Eso no se elige mostrar, no se elige mencionar, ¿no? Bueno, escuchemos si querés a Patricia Bullrich en el audio 12, hablando. Vos me querés matar, Marquita. Bueno, pero escuchala porque te va a servir para contrastar con otra cosa que dice después. Todo el 2024, la ley penal juvenil que mandamos nosotros del Ministerio de Seguridad y de Justicia, ambos, firmada por el presidente de la Nación, fue trabajada, estaba lista para ser debatida, ¿no? Por la diputada Laura Rodríguez Machado, que condujo todo. Estaba difícil. Entonces, esto que estaba listo para ser tratado, no pudo ser tratado. Entonces, bueno, era como que este año íbamos a poner el Código Penal y luego íbamos a discutir la ley penal juvenil. Bueno, a ver, hay momentos en los que vos decís, basta, no podemos seguir, y pasó el caso Jeremías, y fuimos a una reunión. Eso fue como Bueno, ya habían pasado muchos casos. Muchos casos. Y hace muchos años que se está discutiendo esto, y el año pasado con mucha bronca, porque se había complicado el Congreso y no lo pudimos discutir, y el otro día nos reunimos el lunes y dijimos, pongámoslo porque... Ahí está, con urgencia, sin ningún tipo de tratamiento, sin ninguna profundidad en el tema. Ahora, esta misma Patricia Bullrich que dice hay que bajar la edad de imputabilidad, a 12 años dijo Alejandra Monteoliva que hay que bajarla, es la misma Patricia Bullrich que después justifica el ataque contra Pablo Grillo. En esa situación hubo un gas lacrimógeno que salió, que lamentablemente pegó sobre un cartel que habían roto, y bueno, y le pegó
a Pablo Grillo, no hubo intención de pegarle a alguien, hubo intención de parar la violencia. Entonces, las acciones correctas pueden tener consecuencias. Entonces, vos no tenés que mirar la consecuencia, sino que tenés que mirar si tu acción fue correcta. Parar la violencia, impedir que tomen el Congreso, fue una acción correcta. ¿Tuvo una consecuencia? Sí, tuvo una consecuencia. Por suerte, Pablo Grillo está mucho mejor, se mejoró, pero tuvo una consecuencia. Decía quedó desplazado, ¿no? No, yo no lo desplacé, porque además creo que, digamos, todas las pericias que nosotros hicimos y que hicieron las fuerzas dieron que, bueno, fue un tiro bien hecho. Bueno, que un tiro bien hecho puede tener una consecuencia, sí. Bueno, tuvo la mala suerte de rebotar en un caño que estaba para colmo todo quemado y le rebotó en la cabeza, pero no, la intención no fue. Digamos, vos tenés que mirar la intención no fue tirarle a alguna persona, porque además ni siquiera lo podía ver porque no estaba fue tirarle a matar, digamos. No, por supuesto, claro. Por supuesto que no. Entonces, ese gendarme, bueno, si la justicia lo condena, va a condenar a alguien por hacer lo que tiene que hacer, que es custodiar el orden de una sociedad. Yo me mantengo en esa posición. Bueno, ahí estaba. No, va a condenar a alguien que puso en riesgo de vida a un ciudadano argentino que estaba cumpliendo con su trabajo, es decir, hizo mal su trabajo, puso en riesgo de vida a alguien, lo pudo haber matado, ¿sí? Por lo tanto tiene que dejar de ser inmediatamente policía, gendarme, integrante de fuerza de seguridad, lo que sea, porque digo, si no estamos los buenos no son los de azul, como dice Patricia Burri. En este caso... No, en este caso no. En este caso, la verdad... Pero además, en ningún otro parámetro, digo, ¿te acordás cuando se citan a Rudolf Giuliani, su tolerancia cero y qué sé yo? También lo que hizo fue una limpieza muy grande de la policía, ¿eh? Pero eso se lo olvidan siempre. Total. Bueno, la situación es la que describimos en un ratito, si te parece, ampliamos. Silvio, llévatelo cuando volvemos, segunda entrevista de la mañana aquí en Caballero de Día. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En los últimos días, las últimas horas en realidad, han surgido voces que critican que el presidente Javier Gerardo Milei esté en un festival de la derecha o que haya participado en un espectáculo allí en Mar del Plata, mientras en el sur de la Argentina, en la Patagonia, hay una cantidad importantísima de pérdidas producto de los incendios y donde el gobierno de Javier Gerardo Milei parece no intervenir, no financiar, no hacerse el distraído o directamente ignorar lo que sucede. Una de esas voces que se levantó es la de Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja, que está al otro lado de la línea. Ricardo, muy buen día. Aquí lo saluda Roberto Caballero junto a Marco Cittadini desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, Ricardo. A ver, estaba un poco refrescando algunas de las cosas que vi, algunos de sus comentarios, pero bueno, sería bueno tenerlo de su propia voz, digamos. ¿Qué impacto le genera ver al presidente haciendo lo que hace mientras en el sur ocurre esa tragedia que describíamos antes? Bueno, primero gracias por la nota. La verdad que impotencia, bronca ante la desidia de un gobierno que optó por ausentarse de los problemas que tiene nuestra sociedad, básicamente en este momento donde hay un cambio climático que no reconoce, que lo niega, y negarlo no es únicamente un discurso, como lo dije. Negarlo es una forma de no hacerse cargo de los problemas que tiene nuestra sociedad, fundamentalmente con este cambio climático. El sur, que originariamente es un sector de nuestra sociedad, una región de nuestra Argentina, digamos, que siempre está con nieve, con lluvias, etcétera, y el norte, que siempre está con una seca importante, se invirtieron los papeles. Ahora el sur tiene una sequía pronunciada, donde se quemaron más de 230.000 hectáreas, donde hay un Estado que ha desfinanciado de la lucha contra el fuego, que ha desfinanciado a las provincias, que no asiste a las provincias que necesitan de ese Estado nacional que tiene que acudir rápidamente para poder evitar que se propague esto, y creemos que esto no es inocente, que esto responde a un patrón ideológico que tiene este presidente, que de la verdad que nos asusta
y estamos llamando a la reflexión a toda la dirigencia política del país para que todos juntos tenemos que actuar en consecuencia. En la zona norte ocurrió todo lo contrario. Hay patrones climáticos que no se condicen con nuestra región, por lo menos con nuestra provincia, pero también pasó en Salta, en Catamarca, en Tucumán, donde las inundaciones fueron las tormentas fueron los que nos azotaron, inundaciones, ríos que desbordaron, defensas que se cayeron, casas que se llenaron de barro, de agua. Tuvimos que asistir a muchas familias en varios distritos de nuestra provincia con electrodomésticos, con cama, limpiando las casas, en la mayoría de los casos arreglando sus casitas, volviendo a revocar, volviendo a construir los pisos, cambiándole las puertas, etcétera, porque la gente, naturalmente, la situación de crisis por la que vive el país, una crisis social, política y laboral muy importante, no permite, digamos, que la gente pueda arreglarse por sí sola. Inclusive tuvimos el día de ayer 2 acontecimientos importantes, uno en Los Sauces, en el departamento de Asamblea de Los Sauces, y otro en el departamento Arauco, Villa Mazán más precisamente, con un desborde de ambos ríos, donde ha generado dificultades en varias familias de esa zona, cosa que estuvimos presentes en forma inmediata, con máquinas, volviendo a recuperar las calles, volviendo a fortalecer la defensa para que no vuelva a suceder, dragando el río, tratando en lo posible de alcanzar, de llegar, digamos, de la mejor manera posible. Y tenemos un Estado nacional, digamos, totalmente ausente, ignorando todo esto, y todo lo contrario. Mientras la gente sufre, el presidente está haciendo show y dando espectáculos, digamos, que realmente nos avergüenza, y decimos, ¿cómo es posible que Argentina tenga un presidente de esta característica? Hay algo que sorprende también, porque con estas características hace no mucho tiempo obtuvo un triunfo electoral a pesar de todas estas cosas que hace. ¿Cómo se lo explica eso? A ver, ¿qué explicación o qué respuesta le podemos encontrar a eso, que es raro? Porque hay un sistema cloacal que son las redes sociales, que es la que utilizaron sabiamente ellos como para inculcar el odio a toda una sociedad, a todo el sistema político, fundamentalmente al peronismo. Son fundamentalmente el peronismo, que tenemos nuestros errores, pero quien se prepara para trabajar, digamos, por una comunidad, y naturalmente lo hace de la mejor manera posible a pesar de los problemas que podamos tener. Esto lo hacemos cargo, la autocrítica se hizo, que son autocríticas individuales, y para que sea una autocrítica colectiva, como para poder volver a plantear un esquema y un proyecto de país que empatice con nuestra gente, un programa de gobierno que empatice con la sociedad, que vuelva a confiar en el peronismo, porque el peronismo es el único que tiene como objeto, digamos, de su acción y de su gestión el ser humano, la persona, la familia. Esto es lo que estamos tratando de buscar, la forma de ser. Por eso creo yo que la clase política, el sector político, la sociedad gremial, el grupo gremial, los gremialistas, la CGT, tenemos que actuar en consecuencia de acuerdo a lo que está necesitando nuestra sociedad. Tenemos que rápidamente convocarnos, debatir, discutir, diseñar el nuevo proyecto de país, saber que hay que hacer conocer a la sociedad que hay un camino distinto, que hay un camino donde podamos contener a los casi 50 millones de argentinos, trabajando para todos, sin excepción, pero con la mirada más puesta en los sectores vulnerables de nuestra sociedad. Esto lo tenemos que hacer. Por eso coincido con algunos sindicalistas que planteaban claramente que tenemos que estructurar un plan de lucha, tenemos que estructurar un plan de lucha fundamentalmente de la CGT. La CGT me parece que están tomando conciencia de la situación que estamos viviendo. El diálogo no existe para el actual presidente y su gabinete. Por lo tanto, es muy difícil dialogar con quien tiene sordera pronunciada para una sociedad. Por eso yo creo que es importante que volvamos a recuperar esa mística de poder volver a
persuadir y a convencer a nuestra sociedad que hay un proyecto político que se identifica totalmente con los problemas que tiene nuestra sociedad y que trabaja en consecuencia. En este sentido, gobernador, bueno, por supuesto se viene la discusión por la reforma laboral. Usted planteaba que hay que oponerse y acompañaba a quienes dicen que tiene que ser en las calles y tiene que ser con medidas de fuerza. ¿Qué le parece lo que está pasando con sus colegas, con otros gobernadores? Diego Santilli se reúne con ellos y en algunos casos se habla de que acompañarían, al menos en general, el proyecto de reforma laboral. Digo, ¿cómo está viendo esta situación? El proyecto de reforma laboral, digamos, afecta básicamente los derechos de los trabajadores, afecta los recursos que corresponden a cada una de las provincias, lleva explícito una reforma tributaria, una reforma fiscal, donde afecta los recursos de la provincia, mucho más de lo que tenemos en estos momentos. La provincia de La Rioja es una provincia que está siendo atacada fuertemente por el gobierno nacional, no solamente, digamos, no asistiendo como corresponde con los distintos programas, al igual que el resto de la provincia, sino que nos ha quitado parte de nuestra coparticipación, que es el punto que nos han sustraído en el año 88 y todos los presidentes lo reconocieron. Por lo tanto, sufrimos doblemente las consecuencias de la gestión de este gobierno y de la apatía de este gobierno para con todas las provincias argentinas. Y ahí nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de elegir un gobernador, un presidente o un intendente? Si no es para generar condiciones y oportunidades para mejorar la calidad de vida para nuestra gente. Eso por un lado. Por otro lado, en esto que hablamos de los gobernadores, yo trato de no cuestionar lo que hace cada uno de ellos, aunque tiene su cuestionamiento. Nosotros podemos responder por nosotros mismos, que nos hemos plantado firmes frente al presidente desde el primer momento que él se hizo cargo, al conocer cuál era la orientación, digamos, de su inminente gestión. Nosotros planteamos nuestra diferencia, nuestra profunda diferencia, y nos apartamos totalmente del camino que él había trazado. Nosotros no dialogamos con ellos porque ellos no dialogan, ellos te imponen directamente. Claro. Por eso yo creo que la CGT, junto con los gobernadores, ellos tienen que hablar con los gobernadores. Con estos gobernadores que dialogan, tienen que hablar para hacerle entender que es necesario un plan de lucha, que es necesario la resistencia a este gobierno y a sus medidas, y que empecemos entre todos juntos, gobernadores, trabajadores y aquellos que tenemos una conciencia social firme para poder diseñar ese proyecto de país que pueda empatizar con nuestra sociedad y poder marcar un camino con objetivos claros y alcanzarlo. Yo creo que se puede tranquilamente hacerlo. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, a trabajar para que ese objetivo se pueda alcanzar, y creo que se va a alcanzar en el corto plazo. Este presidente no puede continuar. Este presidente no puede continuar porque va a destruir el país totalmente destruido. Ya está destruido. Después, quien se haga cargo de este país va a tener dificultades para sacarlo adelante, va a tener dificultades para cumplir con los compromisos que no contrajo, pero que va a tener que cumplirlo indefectiblemente. Ya nos pasó a nosotros con el gobierno de Macri, claro, lamentablemente. Ricardo, y cuando dice que este país está destruido, imagino varias escenas. Una, obviamente, el país industrial. Los números que reflejan es una crisis muy grande, una pérdida de trabajo muy grande también, una pérdida de salario también importante, un mercado interno también muy afligido, digamos, y muy golpeado por la situación. En materia política, la condena y proscripción que pesa sobre Cristina Kirchner, ¿usted puede descartar que, llegado el momento, con cualquier candidato que tenga el peronismo, no va a ser aplicada también? Digo, inventarle una causa, condenarla sin pruebas, o a cualquiera sea, ¿no? Alguien que mida bien. Póngale Quintela de candidato y lo proscriben 6 meses antes de las elecciones. ¿Puede pasar eso? Con este gobierno puede pasar cualquier cosa, pero hoy por hoy, digamos, lo único que se incrementó fue el servicio de inteligencia del Estado. Por lo tanto, se puede esperar cualquier cosa. El servicio de inteligencia del Estado, que está en este momento trabajando para controlar lo que hablamos nosotros. En este momento estamos siendo grabados como para empezar a atacarnos de la diferente manera que te pueden atacar. Te pueden intervenir una provincia por decreto en esa urgencia.
Después como hicieron con el puerto del puerto de Ushuaia. Tierra del Fuego. Sí. De Tierra del Fuego, donde no solamente una cuestión económica, básicamente una cuestión de soberanía. Básicamente estamos viendo como que eso, el tema del fuego que arrasa la Patagonia, digamos, no es inocente, me parece a mi juicio. Puedo ser extremista en cuanto a la valoración, digamos, lo que está sucediendo, pero la verdad que deja mucho que desear, porque hay muchos que la eliminación del límite del poder de la adquisición de tierra que tenía la República Argentina, que ningún extranjero podía adquirir más de 1000 hectáreas, liberaron eso. Eso tiene una intencionalidad muy clara, muy concreta. No quiero hablar, digamos, del sionismo, porque inmediatamente van a salir a cuestionarte, pero la verdad que deja mucho que desear, y la verdad que tenemos que evaluar objetivamente esta situación. Por eso te digo que para mí es muy importante que todos tomemos conciencia que este gobierno tiene que modificar sus políticas, modificar su vinculación con la República, con los ciudadanos, con los argentinos y las argentinas a través de su gobernador o en forma directa, dejar de estar dando espectáculos lamentables que avergüenzan al pueblo argentino y empezar a trabajar en función de las necesidades que tiene nuestra comunidad. Caso contrario, tenemos que actuar fuertemente en función de la responsabilidad que nosotros tenemos, en defensa de los intereses de nuestra gente y en defensa también de los intereses de toda la República Argentina. Claro, gobernador, ahí le pregunto, usted mencionó, pensaba en lo que implica para un gobernador ver que se interviene o el puerto de una provincia, como lo que sucedió en Ushuaia, o Gustavo Melella ha estado hablando en estas horas y explicando exactamente que se trata de algo, por supuesto, absolutamente arbitrario, y que rompe las normas más básicas de convivencia entre las provincias y la nación. ¿Le preocupa esto? Y le pregunto también por este avión norteamericano que ha arribado. Digo, La Rioja tiene minerales que son muy preciados en el mundo hoy. ¿Le preocupa también en este sentido, digo, que el gobierno nacional, que en algún punto plantea una especie de entrega de la soberanía, pueda posar los ojos sobre una provincia como La Rioja? Digo, una cosa y la otra me parece que son importantes escucharlo, ¿no? No, pero por supuesto, si eso nos preocupa doblemente. Todos sabemos, digamos, de la vinculación con todos, vemos como obscenamente, digamos, este hombre se ha convertido prácticamente en un servil del Estado norteamericano, de Trump. Ni siquiera no hay que poner el pueblo de Norteamérica, pero sí de Trump. Se puso, digamos, como un servil. Por lo tanto, digamos, obviamente está entregando nuestra patria. Obviamente está endeudando a la República Argentina de forma escandalosa y también está entregando la soberanía. No tiene sentido. Fíjese usted, pero la única vez que visitó Tierra del Fuego fue para recibir al representante del Estado Mayor para Sudamérica. Sí. Entonces, digamos, obviamente todo está concatenado. Y la verdad que nos asusta, a mí me asusta, me preocupa, y tenemos que actuar en consecuencia. Y nosotros vamos a actuar y vamos a buscar a todas las compañeras, a los compañeros que quieran actuar, a los integrantes de la CGT, a los movimientos sociales, a todas las compañeras y compañeros de los distintos partidos políticos que tengan la misma preocupación que nosotros, para poder actuar en forma conjunta en defensa de los intereses de nuestra patria, de nuestra soberanía. Desconocer, digamos, el tema de las Islas Malvinas, como desconoce este hombre, digamos, realmente asusta, ¿no? Y preocupa. Ricardo, sé que los une un afecto grande, porque me consta, digamos, que se ha encontrado con ella, ha estado en diversas situaciones junto a Cristina Kirchner, y le quería preguntar si el peronismo no debe asumir la bandera de Cristina Libre, digo, como parte de la solución a sus problemas y a los problemas que tiene la Argentina. Es una pregunta que tiene un costado humano y otro costado político. Contéstemela con el costado que más quiera. Sí, humano y político. Yo, Cristina, la quiero libre, naturalmente, pero lo que es más importante en estos momentos es que el pueblo que esté libre, y creo yo que eso es lo que quiere Cristina. De todas maneras, me parece a mí que lo importante para nosotros es recuperar el poder para ponerlo al servicio de nuestra sociedad, el poder para poder transformar esta situación difícil por la que atraviesa el conjunto del pueblo argentino. Entonces lo que sí es importante, digamos, volver a tomar el poder, y después vemos.
es muy importante. De nada sirve, digamos, pregonar Cristina libre si no tenemos el poder, y sabemos que estos hombres, que esta gente, digamos, que son aquellos que pregonan, que permanentemente pregonan la honestidad, la honradez, qué sé yo, el tema, nos critican a nosotros cuando nosotros tenemos errores, pero trabajamos siempre en beneficio de nuestra comunidad. Estos tipos trabajan en beneficio de los poderosos, porque ellos mismos son aquellos que, al decir que escuché por ahí que le dicen a los más humildes que tienen que trabajar, que son los vagos, son los planeros, etcétera, etcétera, cuando son los que permanentemente le limpian las suciedades que ellos dejan permanentemente. Si ellos faltan, si los más humildes faltan, estos tipos no saben cómo trabajar. Estos tipos no conocen lo que es trabajar, conocen lo que es trabajar, para ellos trabajar es explotar a la gente. Es tener un sistema de servidumbre y de esclavitud en nuestra sociedad, que son los que le limpian su casa, los que le lavan la ropa, los que le cocinan, los que le cortan el césped, los que le arreglan las cosas, porque ellos no saben hacer nada. Lo único que saben es perjudicar al pueblo argentino en beneficio de ellos mismos. Ese pequeño grupo de privilegiados que tiene el país, el que realiza este tipo de cuestionamiento e instala en la sociedad, digamos, ese mensaje de odio. Por eso es importante saber aquel que dice que hay dos clases de libertario, el libertario pobre y el libertario rico. El libertario pobre da pena porque ole la bosta de la vaca y cree que la vaca es suya. Y el libertario rico que da risa porque sin el libertario pobre no podría vivir, porque no sabe hacer nada, absolutamente nada. Entonces, es importante que podamos entre todos juntos poder construir un proyecto de país. Te reitero que empatiza con nuestra sociedad, que la gente vea que es factible un país totalmente diferente, que hay un camino distinto, que hay objetivos esos objetivos significan la posibilidad de poder tener oportunidades de trabajar, de crecer, de desarrollarse, que la economía no es una cosa tan complicada, la economía, concretamente, es que la familia tenga la posibilidad de tener un salario digno que le permita tener el alimento para sus hijos, una política alimentaria para sus hijos, una política educativa y una política sanitaria para sus hijos, tener un techo digno donde cobijarlo y la posibilidad y oportunidades que tal vez ellos no tuvieron, que la puedan tener sus hijos. Eso es simplemente lo que quiere el pueblo argentino, en su gran mayoría. Y el resto pide las garantías de una sociedad en condiciones de poder vivir y en condiciones de poder desarrollarse. Ricardo, le quiero agradecer estos minutitos aquí en la mañana de la Radio de las Madres. Mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Adiós. Era Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja. Bueno, lo desgranamos un poquito cuando volvemos de la tanda. Sí, dale. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Oz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Don Cornelio y la zona. ¿Es así, Marquitos? Efectivamente, Cenizas y Diamantes, temazo. Cenizas y Diamantes. Una película de Andrei Wajda, ¿no? No, el título por lo menos. No, Mira, la Argentina un poquito, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, ¿les parece que escuchemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Querés? Por supuesto. Axel Kicillof, en la segunda conferencia de verano allí en San Pedro, habla acerca del plan económico de Milei. Estamos atravesando una crisis productiva, una crisis del turismo, una crisis de la industria, una crisis del comercio, una crisis del consumo, una crisis de la vida económica de nuestro pueblo, de nuestra provincia, de nuestro país, que tiene causas muy claras. Nos decían el otro día, una metalúrgica, 20, 30, 40, 50, 60, 80 años pasaron todas. Bueno, lo que está pasando hoy en materia de caída de las ventas, del consumo, de destrucción del tejido productivo, de los encadenamientos productivos, nos decían no se ha visto. Y este es un país que atravesó el gobierno de Macri, que atravesó la década de los 90, que atravesó Martínez de Oz. No se ha visto. Está viendo una verdadera debacle. Y esto pasa en sectores tan disímiles como la producción metalmecánica, la automotriz o los emprendimientos artesanales, pasa en los productores de chancho, de ave, pasa también en los talleres mecánicos, es decir, que es generalizado. Por primera vez, creo yo, he visto con tanta claridad empresarios grandes, empresarios medianos, pequeños, todos atribuyéndolo, esto es por la apertura importadora. Esto es porque los salarios son muy bajos. Esto es porque está detonado el crédito. Esto es por lo que subieron los servicios, que representa tanto de los costos. Esto es por motivos todos vinculados a decisiones que tomó de manera voluntaria, de manera decidida, de manera, la verdad que hoy lo ve uno, planificada, el gobierno nacional, el gobierno de Milei. El nombre del responsable es Javier Milei y su política económica, que no hace una para el lado del trabajo, que no hace una para el lado de la gente, que no hace una para el lado de la industria, todo lo contrario. Y creo que empieza a haber una claridad. Bueno, ahí estaba entonces el gobernador Axel Kicillof, que también habló de esto mismo que le preguntábamos a Ricardo Quintela, habló de la situación del puerto de Ushuaia, intervenido. No es una intervención federal en términos técnicos, pero es cierto que un organismo nacional termina interviniendo el puerto de una provincia. Esto decía Axel Kicillof. Lo que le pedimos a Milei desde la provincia de Buenos Aires es que su papel como presidente es generar trabajo en la Argentina. Su papel es que no se destruya la industria nacional. Su papel es que el turismo sea en la Argentina. Su papel es cuidar nuestra soberanía, nuestra Patagonia. Y aprovecho para decir no a la intervención del puerto en Ushuaia. Bien, ahí estaba Axel Kicillof. Gustavo Melella está hablando por estas horas, obviamente el gobernador de Tierra del Fuego, acerca de lo que sucedió. Y fíjate el modo particular en el que se comunicó la intervención, les comunicó la intervención del gobierno nacional. Sacando a todos los trabajadores, dejando una lista de quienes podían trabajar, que eran 20 nada más, y 154 trabajadores afuera, y que era la intervención formal. El presidente de Puerto se comunica con el responsable de la agencia, con Iñaki, que acá en nuestra provincia es conocido, y le dice, no, ya está la decisión, ahí tenés el instrumento, y dice, yo no tengo nada formal, bueno, te lo mando por WhatsApp. Así que la comunicación fue por WhatsApp. ¿Les interviene en el puerto más importante de la provincia por WhatsApp? Claro, tal cual. No, tremendo. Lo que han hecho, la verdad, es un desastre, es un desmanejo total, no tiene ningún punto de racionalidad. Ellos invocan 3 cuestiones: malversación de fondos públicos, desvíos de fondos públicos y falta de inversión, lo que provoca inseguridad. La verdad que nosotros hemos demostrado que no se ha tocado un peso del puerto, todo lo del puerto se reinvierte en el puerto. Bueno, ahí estaba entonces Gustavo Melella, que está en esta situación insólita, ¿no? En la cual le interviene en el puerto.
él dice, además lo hacen a través de un dirigente gremial ferroviario, o sea, ni siquiera en este sentido parece que hubiera un conocimiento exactamente de lo que allí sucede. Y en el medio, bueno, llega una delegación norteamericana con un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, tampoco avisado a la provincia, sin ellos saber exactamente qué tipo de actividades iban a llevar adelante, porque eran actividades privadas, vinculadas al medio ambiente. Estamos hablando del gobernador, no nosotros. El gobernador de la provincia no sabía qué hacían esos legisladores norteamericanos en su distrito, en el distrito que gobierna. Bueno, esto tiene que ver con lo que está haciendo Marco Rubio, entre otros, ¿no? Y Marco Rubio ayer habló de Venezuela y también habló de Cuba. Escuchémoslo traducido, ¿no? Sí. Bueno, a Cuba le doy un año como máximo porque es un régimen que está muy débil, que ya se está, pues, bueno, lo mismo pasó en Venezuela, ¿verdad? Que el régimen ya estaba en sus últimas, estaba muy débil, pero pues tenían mucha influencia de Rusia, China e Irán que les estaban ayudando. Y pues así se estaban conservando su poder, pero la situación estaba como, no sé, enfriada. Entonces no hay ninguna garantía de que algo va a cambiar, pero sí hay una oportunidad. Por eso, bueno, vamos a intentar aprovechar esta oportunidad. Bueno, allí estaba entonces Marco Rubio diciendo a Cuba le doy un año. Está claro que, claro, esa es su propia, ¿no? Porque digo, la administración Trump hoy está mirando a otro lado, está mirando Irán, que eso está yendo hacia allí. Pero Marco Rubio tiene ahí su propia agenda, que es la que cree que lo va a terminar convirtiendo en presidente de los Estados Unidos. Ojo, porque dijo que Marco Rubio dijo que Cristina iba a ir presa también, ¿no? Sí, y lo logró. A veces lo logran. Y lo consiguieron, sí, dijeron que iban a terminar con Maduro y lo lograron. Y dicen que van a bombardear Irán, y como ya lo hicieron, seguramente lo van a hacer. Con lo cual, por supuesto, es muy preocupante. Hubo enormes movilizaciones por Martí, comenzó lo que es la evocación de esa enorme figura, creo que se cumplen 100 años, ¿no? De su muerte. Y realmente yo vi multitudinarias manifestaciones en La Habana. A mí me parece que con Cuba, Estados Unidos se compra un problema mucho más severo de los que presupone, digamos, ¿no? Uh-huh. Creo que Cuba, sobre todo el patriotismo, es otro. Sin patriotismo ese pueblo no hubiera podido atravesar las circunstancias dificilísimas que el bloqueo genera. Sí, claro. Que es una especie de sobrevida constante y permanente, y tener ese tiempo dorado de la revolución, eso desde ya. Pero el legado de la revolución, presencialmente también el profundo patriotismo, creo que a Trump le puede salir mal. Probablemente Marco Rubio, que el otro día me enteré que se fue de Cuba, pero no por Fidel Castro, no, se fue por Batista. Sí. La familia de... Sí. Se fueron antes de la revolución, antes del 59. Es increíble, bueno. Ahora le quieren devolver a la mafia estadounidense los casinos. Y bueno, ¿viste cómo son? No era tan mala idea lo de Batista, debe decir la familia ahora. ¿Qué va a ser? Gracias, Marquitos. Nos vamos a un soler. Nos vamos a un soler enseguida. Después el editorial. Dale. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Yo quería hacer editorial porque estamos en enero y realmente considero que en algún mes del año hay que bajar un poco el ritmo, ¿no? de las cosas, porque el cuerpo se tiene que recuperar, la cabeza se tiene que recuperar. Pero bueno, leí una nota muy buena, la recomendé hace un ratito, de Daniel Rosso, en la contratapa de página 12, se llama 1111. Vuelvo a recomendar su lectura, me parece que es de lectura obligatoria. Y también, obviamente, estoy atento a la entrevista con Ricardo Quintela. Quintela siempre muy amable, la verdad es que con Quintela hemos tenido incluso distancia en algún momento, distancia editorial, producto de algunas decisiones que tomó, y que a mí, obviamente, me dio por criticarlas. Bueno, eso a veces hace enojar a algunos que
no reflexionan sobre el ida y vuelta con el periodismo. Nunca pasó eso con Quintela. Quintela, las veces que lo hemos llamado, ha contestado. Las veces que le pedimos una entrevista, nos ha dado una entrevista. Y podemos claramente ejercer nuestro papel periodístico sin la presión que significa que no te atiendan o te quieran atender condicionándote, que es lo peor que le pueden hacer a un periodista, ¿no? Creer que esto es simplemente un trabajo de vocería, o aquellos que son todavía más sonsos y que se enojan con los periodistas cuando los periodistas hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Y estas dos cosas, tanto la nota de Rosso como la entrevista con Quintela, me hacen reflexionar sobre un punto. Quintela habló del poder, ¿no? Él dice, bueno, decir Cristina libre no es quizá la prioridad, dice, lo que es la prioridad es la volver al poder, ¿no? Y a mí me encanta la palabra poder, porque cualquier proyecto político que no se dé estrategias para retornar al poder o para obtener el poder es un proyecto político destinado a fracasar. Es testimonial, ¿sí? En ese punto, obviamente, voy a tomar una distancia de lo que él afirma, porque probablemente sea una buena intención decir, bueno, yo llego, soy presidente o quien sea, y una vez que estás en el gobierno, que no es lo mismo que poder, una vez que estás en el gobierno, decidís que Cristina tiene que ser libre, vía un indulto, vía una legislación, un poco lo que pide a veces Grabois, ¿no? que tiene así como irrupciones esporádicas con algún tipo de solución a los problemas argentinos. Yo sinceramente creo que no te van a dejar ser gobierno si tenés la intención de liberar a Cristina, porque esto que sucede con Cristina en realidad sucede con el peronismo. Lo que pasa es que todo en realidad depende desde el lugar que parte el análisis. ¿Desde dónde parte el análisis? ¿De la reflexión profunda de por qué Cristina está presa? ¿O desde la posibilidad que da la realidad que tenemos? Entonces, en función de eso hay que operar. Por lo tanto, hay que hacer un pragmatismo 1000 por 1000. Y en ese pragmatismo quizá nos olvidamos el por qué Cristina está presa. Y Cristina está presa en todo caso para que el peronismo pueda tener una versión suya estéril. Un peronismo deskirchnerizado. Un peronismo sin vocación de poder, que no es solamente vocación de gobierno, porque vocación de gobierno en la Argentina puede tener hasta Daniel Scioli. No es un problema de gobierno. El problema es el poder. Es decir, la Argentina se va a dar una estrategia, y el peronismo en particular, se va a dar una estrategia para que la democracia vuelva a ser una democracia en la Argentina y vuelva a ser el poder del pueblo, donde hay un gobierno que hace lo que el pueblo quiere. Y me parece que en ese punto, yo creo que al peronismo le está faltando reflexión política. Siguen concibiendo que Cristina está presa por asuntos que competen exclusivamente a Cristina. Hay que fijarse, miren, ¿qué castigan en Cristina, qué castigan en Julio De Vido y qué castigan en Milagro Sala? Y ahí te vas a dar cuenta que castigan la vocación desafiante, la vocación democrática desafiante hacia los factores de poder. Entonces el peronismo no puede ser cualquier cosa. Y no puede construir sobre la base del miedo. Como no quiero que me pase lo mismo que le pasó a De Vido, lo mismo que le pasó a Milagro Sala, lo mismo que le pasó a Cristina, entonces hago cosas distintas y con eso va a pasar. No va a pasar. La reflexión que tiene que hacer para mí la dirigencia del peronismo, y esto lo digo con un enorme cariño político, digo, ¿no? Porque uno es de donde es, no es de cualquier lado. Uno habla de donde habla, no habla de cualquier lado, digamos, ¿no? Entonces, la reflexión que tienen que hacer es si realmente piensan que los factores de poder en la Argentina van a permitir que el peronismo retorne al gobierno, o si ya está jugado en Washington que Javier Gerardo Milei va a tener una reelección. Por consiguiente, cualquier candidato más o menos competitivo del peronismo que llegue al 2027 con condiciones de ser presidente va a ser, o lo van a dejar ser, candidato o presidente. Porque si proscribieron a Cristina, pueden proscribir a cualquiera.
Es más, en esto le doy la mano a Quintela, le doy la derecha a Quintela. Pueden hasta proscribir al peronismo legalmente. Legalmente. Porque te ponen dentro de una organización terrorista. Vos decís, che, pero es un disparate lo que estás diciendo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ustedes vieron lo que le hicieron a Maduro? ¿Ah, sí? Una cosa es ver la realidad y las oportunidades que da la realidad. Otra cosa es ver la realidad sin las complicaciones que tiene la realidad. Entonces, ni tan optimista ni tan pesimista. Insisto, cualquier candidato del peronismo que aún creyendo que si toma distancia de Cristina, eso le va a facilitar, le va a canalizar a un sector de poder para que logre ser presidente, llegado el caso, si Washington decide otra cosa, 6 meses antes de la elección, le van a abrir una causa penal. Si es que no la tenía, se la van a reactivar. Y si no, se la van a inventar, como le inventaron las causas a Cristina. Entonces ese candidato, que toda su vida estuvo haciendo otras cosas, se va a dar cuenta que el problema no es con Cristina, el problema es con el peronismo. El problema en realidad es con el movimiento político que desafía al poder en la Argentina, que trata de disciplinarlo, que trata de que los empresarios ganen plata, pero sin generar miseria, sin hundir la dignidad de la gente. Eso es lo que no quieren. Los factores de poder están muy comprometidos con eso. Cuando se pelean Milei y Roca, se pelean por cualquier cosa, pero no se están peleando por el beneficio o el bienestar del pueblo. Se pelean por negocios. El único que disciplina a esos factores de poder, el único que está en condiciones de hacerlo, es el peronismo. Cuando el peronismo representa las demandas populares, cuando el peronismo representa las demandas populares. Yo no creo, sinceramente, que hoy el peronismo, la dirigencia peronista, esté en condiciones de no representar. Está obligada a representar, está condenada a representar. Y en esa representación, primero que nada, tienen que saber explicarle a los peronistas por qué estamos como estamos. Porque si toda la culpa la tiene Milei, es fácil. Esto es más profundo, es más complejo. Hay que decir que hay un peronismo que desafió al poder y el poder no quiere que ese peronismo vuelva. Entonces, la disyuntiva es, si yo me tengo que lavar de modo tal que parezca un pastor evangelista para que algún distraído me vote, aún siendo peronista, o si tengo que tener la vocación de enfrentar ese poder. Yo creo que el pueblo peronista está viendo eso, a ver quién tiene la verdadera vocación de enfrentar a ese poder. Y ese poder no es Cristina. No se construye poder enfrentando a Cristina. Se construye poder, a mi juicio, a mi juicio, es mi opinión personal, pidiendo por Cristina libre. Con las consecuencias que eso tenga. Con las consecuencias que eso tenga. Porque el poder no te deja ser pragmático. El poder es el que pone la cancha, pone los arcos, pone la pelota y decide si vos jugás o no jugás. Lo único que vos podés hacer es cambiar las reglas de ese poder. ¿Y cómo lo haces? Bueno, evidentemente no es en conciliábulos, no es en proyectos personalistas, no es en el egoísmo, es colectivamente. Como colectivamente habría que resistir también la reforma laboral. Ganar la calle implica decir con orgullo que estamos peleando por un país distinto a este. Y decirlo con orgullo también quiere decir decirlo con inteligencia. Entonces, esa inteligencia tiene que estar puesta hoy más que nunca a identificar cuáles son los problemas de la Argentina. Porque hoy es Milei, mañana es la hermana, pasado es la vicepresidenta negacionista, y un día va a estar Cristiano Ratazzi ahí bailando, y va a ser el presidente, y nos vamos a preguntar cómo fue posible. Bueno, fue posible porque el peronismo no se hizo las preguntas necesarias, y cuando se las hizo, no obtuvo las respuestas correspondientes. 44 minutos pasaron de las 9. Recién el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos. Ahora cuando
cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento. Se siente cada vez más, cada vez más. No hay tiempo para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. Parece que hay quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Parece que perdemos el control, o fue tan solo una ilusión, no navegamos con poniente. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 46 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Ando medio lector últimamente, estoy recomendando notas y hoy, en función de todo lo que antes estuvimos charlando aquí sobre... 11-11. No, el proyecto de gobierno para bajar la edad de imputabilidad de los menores. Y leí una nota muy buena de un juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, su nombre es Rodrigo Moravito, que hizo público este texto con críticas a la baja de la edad de imputabilidad. Y realmente es para celebrar que alguien que piensa esto lo exponga a la opinión pública y que garantice al menos un debate equilibrado, ¿no? Y que no sea solamente un debate de carácter emocional, donde allí no priman, me parece, las perspectivas más meditadas, más maduradas, sino, bueno, el impulso, ¿no? Y impulso que todos tenemos, impulso que todos tenemos. Pero tenemos a alguien que trabaja cotidianamente con chicos en conflicto con la ley penal. Y bueno, escribió un texto que se lo recomiendo, salió en página 12, se llama La carta de un juez de menores a mi ley. El autor es Rodrigo Moravito y está al otro lado de la línea. Doctor Moravito, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí lo saluda Roberto Caballero desde la red de Madres Plaza de Mayo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué dice? Buen día, un gusto poder charlar con usted y dirigirme a toda su audiencia, ¿sí? Buenos días. Gracias por la carta. Yo sé que fue la carta de un juez de menores a la sociedad, al presidente, a todos los que están en este debate, pero me sentí totalmente interpelado por esa carta y bueno, vuelvo a decirlo, no es habitual que se participe del debate público con tanta honestidad, digamos, y también con la experiencia. Para los que no la leyeron, ¿podemos hacer una breve síntesis, doctor? Sí, a ver, me pareció en su momento cuando... Mire, yo vengo trabajando 15 años ya en la justicia penal adolescente, Roberto, entonces vengo escuchando desde hace muchos años el debate sobre la baja de edad de punibilidad y que finalmente siempre se termina, digamos, rechazando de alguna manera porque hay muchos argumentos que de este lado... de los que pensamos que la baja de edad de punibilidad no le va a traer una respuesta en materia de inseguridad a la ciudadanía por múltiples razones. Entonces, me pareció dirigirme, por supuesto, muy respetuosamente al presidente de la Nación, contándole claramente por qué no me parecía que la baja de edad de punibilidad es una respuesta, pero la carta sobre todo quizás tenga relevancia o adquirió relevancia porque quien la escribe es alguien que trabaja a diario con personas, ¿no? Que administra, como dice en algún momento la carta, uno no lo hace desde la comodidad de un despacho como por ahí se piensa. Uno es un ciudadano de pie, yo he asistido en mi provincia a muchas charlas, muchos eventos barriales, en CEPAVES, digamos, en centros vecinales, en su momento, en colegios, es decir, que uno
conoce la sociedad en la que trabaja y los chicos y chicas que habitan el suelo que uno también habita. Entonces, y también conozco bastante la idiosincrasia del país porque formo parte, por ejemplo, del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes, uno está en contacto con colegas de todo el país y sabe de las realidades de otras provincias. Y claramente que lo que ocurre en Buenos Aires, de lo que ocurre en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, no es lo mismo que de lo que ocurre en otras provincias con respecto a los delitos. Entonces me pareció también contarle al presidente cuál es el tipo de chicos que encontramos, y esto no se trata a diario en los tribunales, y esto no se trata de romantizar, ¿vio? Porque automáticamente quienes responden que está bien, porque su derecho y su libertad de expresión, dicen que romantizamos la delincuencia juvenil, que en definitiva los ponemos como víctimas, cuando en realidad no son víctimas, que respondemos a un garantismo o somos jueces garantistas, y en realidad yo no sé en qué momento el garantismo penal o las garantías constitucionales se convirtieron en un insulto, ¿no? Que es algo que le corresponden a todos. No, ser garantista es ser solamente es solamente velar por los derechos y garantías de la Constitución Nacional que le toca a cualquier ciudadano de este país. Entonces, me pareció importante manifestarle al presidente que la baja de la edad de punibilidad es una medida cortoplacista, es algo que no va a resolver el problema de la inseguridad de las personas, que esto no significa no escuchar a las víctimas, al contrario, ante un episodio de gravedad, de mucha magnitud, esas víctimas no solo merecen respeto, sino escucha y una respuesta seria por parte del Estado, pero que la respuesta pueda venir desde otros carriles o de otras formas de ver la problemática que existe. Esto no significa ni angelizar ni tampoco demonizar a los chicos. Los chicos cometen delitos, incluso algunos muy graves. Por estos días se está publicando un delito muy grave, del cual yo no tengo incluso, fíjese usted, noción de haber visto otro delito en tiempos de esta magnitud, pero eso no significa que a partir de un caso puntual tengamos que salir a legislar algo que no ha sido resuelto que no ha resuelto el problema de la inseguridad de la gente. Le pongo un ejemplo muy claro. Recuerda el caso de Axel Bloomberg, ¿no? Sí, claro. Bueno, entre gallos y medianoche se endureció el sistema penal en la República Argentina. Hasta ese momento la libertad condicional se obtenía a los 20 años y luego de esto se obtenía para ciertos delitos a los 35 años y para otros no. Hoy y posteriormente en el año 2017, con la reforma que propuso Luis Petri, en ese momento el diputado Luis Petri, actualmente también funcionario del gobierno nacional, se modificó y ya no se obtiene la libertad condicional. Y seguimos debatiendo el problema de la inseguridad. Es decir, que el sistema penal en general se ha endurecido en la República Argentina y seguimos debatiendo lo mismo, el problema de la inseguridad, pero que hace pensar que la baja de la edad de punibilidad, en donde el delito adolescente, del delito en general, del 100% del delito en general, el delito adolescente no supera el 3 o el 4%. Y si a esto le tomo el caso de los no punibles, no supera el 1%. Hace no mucho, Roberto, es más, el año pasado, la ex ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Bullrich, actualmente senadora nacional, dijo en un streaming que ellos celebraban que el homicidio había bajado al 3,8, del 4,4 al 3,8 con las políticas del gobierno de seguridad del gobierno nacional. Cuba y Argentina tienen las edades más altas de Latinoamérica, 16 años, ¿sí? Y tienen sorpresivamente tasas de homicidio más bajas, 3,8 la Argentina, 3,4, 3,2 Cuba,
Esto, por supuesto, salvando las diferencias de los regímenes de gobierno, ¿no? Sí, claro. No estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de políticas de seguridad, de políticas criminales. Ahora, Uruguay, que está aquí al lado, país hermano de aquí del lado, tiene tasa de homicidio más alta con edades más bajas. Brasil tiene tasa de homicidios más altas con países más bajas, pero llamativamente más alta. Brasil tiene un 23 y pico % de homicidios. Digo homicidios tomando el delito más grave, ¿no? Sí. Uruguay tiene el 14, tanto y así sucesivamente. Entonces, bajar la punibilidad no solo que es inconstitucional e inconvencional, porque nosotros hemos ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional la Convención de los Derechos del Niño, que además es el tratado internacional más ratificado en la historia del mundo, y el Comité de los Derechos del Niño ha enaltecido a la República Argentina por tener la edad en donde la tiene. Entonces se debate estas cuestiones que por ahí son muy raras. Incluso ayer la ministra de Seguridad, Montolivo, dijo que hay que bajarla más, cuando en realidad el Comité de los Derechos del Niño dice que la edad mínima le dice a los estados, digo el Comité de los Derechos del Niño como el órgano máximo de contralor de la Convención de los Derechos del Niño, dice que la edad como mínimo debe fijarse en 14 años. No dice que la bajen a 14 años, dice que como mínimo eleven el piso a 14 años, porque los chicos se desarrollan mentalmente o en su psiquis o en su psiquismo hasta los 20 años. Entonces, esto lo dice la neurociencia, ¿no? La neurociencia. Entonces, no es algo que se le ocurre a jueces, fiscales o defensores. Al contrario, los jueces, fiscales y defensores cumplen con lo que tienen que cumplir y que la ley. Segundo, se habla de una cuestión de una ley nueva y presupuestariamente qué va a pasar, ¿sí? Porque una ley para calmar a la sociedad está perfecto, pero y después el presupuesto, ¿cómo vamos a reintegrar a esos chicos? ¿De qué manera se va a trabajar? ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar? Porque también forma parte del pedido de seguridad que hace la ciudadanía, de que las personas que van a un establecimiento total como las cárceles o los institutos para adolescentes salgan como una persona reintegrada o reinsertada. No como hoy ocurre en la Argentina, que la reinserción social es la crónica de un fracaso anunciado, ¿no? Total. Doctor, entonces, por ahí viene. Me queda un minutito nada más de programa. Me hubiera quedado escuchando muchísimo más. Quiero recomendar su carta para que la encuentren allí en la web. Está publicada por Página 12. Se llama La carta de un juez de menores a Milei. El autor es Rodrigo Moravito, juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Le quiero agradecer mucho su perspectiva, y creo que vamos a volver a hablar prontito, si es que usted está obviamente en condiciones de hacerlo, porque me parece que este debate se abre ahora, tiene muchas implicancias y bueno, creo que no está agotado. Así que muchas gracias por su tiempo. No, gracias a usted, Roberto, y por eso estamos. Somos funcionarios públicos, nos debemos a la sociedad, así que al Estado. Muchas gracias. ¿Sí? Que tengan un buen día. Fuerte abrazo. 58 minutos pasaron de las 9 y que un juez ya diga que son funcionarios públicos y que quiere exponer su punto de vista, nos reconcilia con la idea de que hay otro tipo de justicia posible, ¿no? Porque al fin de cuentas de eso se trata. Nosotros nos vamos despidiendo, ¿sí? Suena esta musiquita, eso quiere decir que ya nos dan el raje. Le quiero agradecer a toda la gente que estaba al otro lado de la línea, hay muchísima gente, como al otro lado de la pantalla o del parlante, muchísima gente hoy. Hemos tenido un enero, mañana ya vamos cerrando, digamos, pero hemos tenido un enero realmente de muchísima audiencia aquí en la 530 y bueno, y en Caballero de Día. Así que gracias, ustedes lo hacen posible. Florcita, ¿nos vamos? Sí, nos vamos. Y miren que mañana tenemos los resultados de los sorteos de Nutrión Vita y quién se llevará el pack de Dostoyevsky, Qué maravilla. de la LEF. Atención, no fallen mañana. Le agradezco también al diario Democracia de Junín por la crónica de la presentación del libro Proscripción
Ortiz Ulevada allí, junto a la gente de la Casa Cristina Libre, a quienes les mandamos también un abrazo. Hasta mañana, quédense, que ya arranca el flaco Daniel Tonietti con su Siempre Soy gran equipo, y quédense con toda la programación de la 530 que está cada vez mejor y se escucha cada vez más lejos. Chau, que no se corte. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes.